El pueblo iba a ser expropiado para construir un aeropuerto. Sin dudarlo ni un segundo, fui el primero en firmar. Recibí 2,8 millones y me mudé a la ciudad. El alcalde me llamó tonto. Los vecinos se rieron de mí. Todos decían que si esperaba un poco más podría conseguir 1 millón más. Se unieron para plantarse como propietarios obstinados. Y cada día bloqueaban la entrada de la obra pidiendo más dinero. Un año después, volví al pueblo en coche para limpiar la tumba familiar. Aquellos propietarios obstinados estaban acurrucados junto al terreno baldío. Me cogieron de la mano y lloraban. El aeropuerto ha desaparecido. Y no nos queda ni un solo céntimo. Llegó el documento oficial del pueblo. La ubicación del aeropuerto internacional será en nuestro pueblo Wolong, en el salón de actos del ayuntamiento. Al instante se armó un gran revuelo. ¿Cuánto pagan por la expropiación? Mis 2 hectáreas de tierra son de primera calidad. Callaros y dejadme terminar. Según la política, esta expropiación incluye la valoración conjunta de viviendas, terrenos residenciales, campos y bosques. La compensación única será de 2,8 millones por familia. Esa cifra cayó como una piedra en el agua. Primero un silencio sepulcral, luego un alboroto aún mayor. ¿Solo 2,8 millones? ¿Eso es para limosneros? Gritó una voz aguda. Era mi primo Wang Chang. Alcalde, no puedes aceptar ese precio. El año pasado, cuando construyeron el tren de alta velocidad en el condado vecino, pagaron más de 3 millones por familia. ¿Por qué un aeropuerto va a valer menos que un tren? Sí, no podemos aceptar. Como mínimo 5 millones. Sin 5 millones, nadie tocará ni un palmo de nuestra tierra. Los ánimos de los aldeanos se encendieron. Uno tras otro se levantaban, con el rostro encendido y el cuello hinchado. Yo no dije nada. En mi mente hice un cálculo rápido. Mi vieja casa más unas pocas hectáreas de tierra mediocre, en una mala ubicación y la casa en ruinas. 2,8 millones. Con ese dinero podía comprar una casa decente en la ciudad al contado y aún me sobraría una buena cantidad. En cuanto a los 5 millones que pedían, era una promesa en el aire. Li Fukai y Wang Qiang intercambiaron una mirada. Y al instante lo comprendí. Ellos dos hacían de pareja. Uno el malo y otro el bueno, para intentar subir el precio. Entiendo los sentimientos de todos. Es cierto que 2,8 millones es algo poco. Lo que quiero decir es que debemos unirnos como una sola cuerda. Que nadie firme primero. Quien firme será el traidor de todo el pueblo. Al decir esto, Wang Qiang me lanzó una mirada de reojo. Mis padres murieron pronto. En el registro familiar solo aparezco yo. De mis asuntos decido solo. Me puse de pie. Todas las miradas se clavaron en mí al instante. Chenan, ¿tienes alguna objeción? Ni siquiera lo miré. Me dirigí directamente a los cuadros del gobierno del pueblo sentados detrás de la mesa. Acepto ese plan de compensación. Todo el patio quedó en un silencio absoluto. El cuadro del pueblo se quedó atónito un instante. Luego esbozó una sonrisa. Este joven tiene muy buena conciencia ideológica. Podemos firmar el contrato aquí mismo. ¿Estás loco? ¿Vender la casa de tus antepasados por 2,8 millones? ¿Así pagas a tus tíos? Chenan, no hagas tonterías. Esto afecta a los intereses de todo el pueblo. Solo me preocupo por los intereses de mi familia. Acepto ese precio. Dicho esto, me encaminé directamente a la mesa donde estaban los contratos y el tampón de tinta. Los improperios a mis espaldas llegaron como una marea. ¡Ingrato! ¡Puah! ¿Cómo ha podido salir de nuestro pueblo semejante elemento? Por unos míseros billetes ha abandonado hasta sus antepasados. Hice oídos sordos. Cogí el bolígrafo y al final del contrato escribí mi nombre, Chen An. Luego estampé mi huella dactilar en rojo vivo. Compañero Chen, gracias por su apoyo. La indemnización se ingresará en su cuenta en un plazo de 3 días. Guardé mi ejemplar del contrato. Me di la vuelta y me dispuse a marchar. Wang Qiang se plantó delante de mí, con los ojos inyectados en sangre como si fuera a devorarme. Chen An, si hoy te atreves a salir por esa puerta, más te vale no volver jamás al pueblo Wolong. No tenemos un pariente como tú. Eso es justo lo que quiero. Después de que mis padres se fueron, yo solo en esta casa vacía, soportando los cotilleos de la gente del pueblo. Las caras de la familia de Wang Qiang pasaron por mi mente. Mi casa y la suya comparten una pared. Cuando ellos construyeron su casa nueva, insistieron en que los cimientos no les llegaban y nos quitaron 1 metro de la esquina de nuestra pared. Mi padre, siendo bueno, no discutió. ¿Acaso han sido pocas las ventajas que se han tomado durante todos esos años? Ahora vienen a hablarme de la herencia ancestral y de lazos familiares. Qué ridículo. En ese momento, sonó el teléfono móvil. Era un número desconocido. Chenan, soy Li Fukai. Vuelve ahora mismo al patio y tacha tu firma. La voz del alcalde rugía al teléfono. El contrato está firmado. Ya ha entrado en vigor. En vigor un cuerno. Te digo una cosa. Mientras el comité del pueblo no esté de acuerdo, tu contrato no vale más que un papel de desecho. Ahora eres el enemigo de todo el pueblo. ¿Lo sabes? Yo solo sé que dentro de 3 días los 2,8 millones estarán en mi cuenta. En cuanto a vosotros, seguid con vuestro escándalo si queréis. Colgué directamente. Empecé a hacer las maletas. En realidad no había mucho que preparar. Algunas mudas de ropa. Una foto en blanco y negro de mis padres. Iba a despedirme de este lugar para siempre. 2 días después, sonó el aviso de mensaje en el móvil. Su cuenta ha recibido 2,8 millones de yuanes. Preparé un equipaje sencillo. Eché un último vistazo a esta casa donde había vivido más de 20 años y me dirigí a la entrada del pueblo. Un montón de gente estaba reunida allí. Li Fukai y Wang Qiang estaban entre ellos. Chenan, ¿de verdad te vas? ¿Has cogido el dinero y ahora quieres largarte? No va a ser tan fácil. ¿Qué pretendéis? ¿Robar? Has cortado la vía de dinero de todo el pueblo. Hoy si no das una explicación, no te irás. Sí que no se vaya así. Me rodearon, todos indignados, como si hubiera cometido un crimen atroz. Mi vía de dinero me la ha dado el Estado. La vuestra os la habéis cerrado vosotros mismos. ¿Qué tengo yo que ver? Menos cuentos. O pones la mitad del dinero para todos, o hoy sales de aquí por piernas. Wang Qiang, me estás amenazando. ¿Y qué si te amenazo? A este ingrato hay que darle su merecido. Levantó el puño y me lo lanzó a la cara. Ya me lo esperaba. Di un paso atrás, y al mismo tiempo saqué el móvil del bolsillo. En la pantalla estaba marcado el número. 3 cifras bien claras. 1, 1, 0. Intenta pegarme, verás. Lesiones intencionadas más chantaje. ¿Cuántos años crees que estarás dentro? El puño de Wang Qiang se quedó en el aire. Los aldeanos que gritaban detrás de él enmudecieron al instante. Li Fukai cambió de color varias veces, y al final salió a ser de mediador. Ay, si somos de la familia. Qiang si solo se ha dejado llevar por el momento. Chenan, ¿qué te parece esto? No te vayas todavía. Hablemos de nuevo. No hay nada que hablar. El contrato lo dice claramente. Hay que desalojar en los 7 días siguientes a la firma. Cumplo la norma. Los rodeé y avancé a grandes pasos hacia la carretera que sale del pueblo. A mi espalda volvió a sonar la voz rencorosa de Wang Qiang. Chenan, ya verás. Te arrepentirás. Cuando nosotros consigamos 5 millones, no. 10 millones. No vuelvas llorando a pedirnos ayuda. Sin volver la cabeza, subí al autobús con destino a la ciudad. Y abandoné Wolong. Abandoné a esos supuestos familiares. En la ciudad, lo primero que hice fue ir a una agencia inmobiliaria. Finalmente, por unos 75 millones, compré un piso de 110 metros cuadrados. En esta ciudad por fin tenía un hogar realmente mío. Con el dinero restante, compré un todoterreno de unos 200.000 yuanes. Después de todos los trámites me sobraban más de 800.000. Envié la dirección de mi nueva casa a una persona. Era mi tío Séptimo, un pariente lejano. De los pocos del pueblo que alguna vez ayudaron a mi familia. 3 días después, mi tío Séptimo me llamó. Xiaoan, ¿te has acostumbrado a la mudanza? Muy bien, tío. Al otro lado de la línea se oía un ruido de fondo, como si hubiera mucha gente discutiendo. ¿Qué pasa allí? No me digas, después de que te fueras, Wang Qiang y los suyos armaron un escándalo enorme. Montaron una carpa en la entrada del pueblo y se quedan allí día y noche, para que no entren las brigadas de construcción. Han impreso panfletos diciendo que la indemnización es muy baja. ¿El alcalde no hace nada? Él es el cabecilla, Li Fukai. Ahora están reunidos todos los días, diciendo que si aguantan firmes, al final conseguirán más de 2,8 millones, por lo menos el doble. ¿Y la gente se lo cree? ¡Se lo creen! La codicia no tiene límites.
Coger los 2,8 millones, comprar una casa en la ciudad y vivir tranquilos no es mejor, pero ellos se empeñan en soñar con hacerse ricos. Ahora dicen que tú eres el tonto, que has perdido más de 1 millón. Y Wang Qiang va diciendo por ahí que cuando te gastes todo el dinero y no tengas a dónde ir, volverás al pueblo llorando. Y que entonces él no te dará ni un céntimo. Que sea feliz. Ya estoy inmune a esas palabras. Ok. En una aplicación marqué varias palabras clave. Aeropuerto, pueblo, Wolong, expropiación. Quería ver cómo terminaría este conflicto que yo había iniciado. 15 días después, la aplicación me envió una noticia. El titular decía: aldeanos de Wolong se unen frente a una compensación injusta para defender sus propios derechos. Era un artículo escrito por un medio local. Venía con varias fotos. En una de ellas aparecía Wang Qiang entre los aldeanos con una expresión de satisfacción. El tono del artículo era muy sensiblero. Maquillaba la codicia y la ignorancia como una conciencia ingenua de defensa de derechos. El artículo tenía cientos de comentarios. Apoyo a los aldeanos. La constructora es muy mala. 8 millones no es mucho. En una ciudad de primera línea, un piso cuesta más que eso. Bien hecho, paisanos de Wolong. Ánimo, no cejéis. Al ver esos comentarios tan unánimes, solo me parecía ridículo. Esas personas que teclean en un teclado para hacer justicia, ¿quién de ellas conoce realmente la situación? No saben en qué ruinas viven en Wolong, ni lo que significan 2,8 millones para una familia campesina normal. Solo descargan sus emociones, y Wang Qiang y los suyos toman ese apoyo barato, como una espada de doble filo. Seguí navegando. Y vi una entrevista a Wang Qiang. ¿Cuál es el precio que esperan? Como mínimo esa cifra, 8 millones. Ni un céntimo menos. Nuestro pueblo Wolong tiene buenas montañas y buen agua. Cuando construyan el aeropuerto, los terrenos de al lado se van a revalorizar muchísimo. Así pensamos en las futuras generaciones. En nuestro pueblo hubo un desgraciado llamado Chen An, que por 2,8 millones firmó el primero y salió corriendo. Esa gente tiene muy poca visión. No tiene sentido de la colectividad. Cuando nosotros consigamos los 8 millones, él no sabrá ni dónde llorar. Y os digo una cosa, esa gente no volverá a pisar nuestro Wolong. En el vídeo se lo veía eufórico, como si los 8 millones ya estuvieran en su bolsillo. Por la noche mi tío séptimo volvió a llamar. Su tono era muy preocupado. Chaval, ¿has visto la noticia? Wang Qiang y los suyos están empecinados. Quieren 8 millones sí o sí. La he visto. Esa gente está loca. Completamente loca. La parte del proyecto dice que pueden dar como mucho 200.000 más, es decir, 3 millones redondos. Pero ellos no aceptan. Han pegado a los enviados a negociar y hasta han destrozado los coches. ¿Destrozar los coches? Ahora ha venido la policía y han detenido a algunos de los que pegaron. Wang Qiang corrió mucho y no lo atraparon. Ahora el pueblo está dividido en varias facciones. Unos quieren 8 millones, otros 10. Y hasta hay quien dice que mejor se financian ellos mismos para construir casas y luego venderlas como viviendas para las familias del aeropuerto. Podía imaginarme esa escena caótica. Gente que no ha visto mundo, enceguecida por una cifra irreal, empezando a pelearse entre ellos, a atacarse los unos a los otros. Tío séptimo, no te metas en sus líos. Cuida bien de tu propia casa. No sé, pero me duele por ellos. Y también me preocupas tú. Ese muchacho de Wang Qiang anda diciendo que un día de estos vendrá a la ciudad. Que venga. Lo espero. Alguien que no respeta ni la ley, sus amenazas no significan nada para mí. Lo que realmente me preocupaba era el proyecto del aeropuerto. Si seguían así, ¿cuánta paciencia le quedaría a la inversora? Pasaron 3 meses en un abrir y cerrar de ojos. Me apunté a varios cursos en línea y llenaba mis días de actividades. Durante ese tiempo rechacé la propuesta de mi tío séptimo de volver al pueblo. Todavía no quería regresar a ese lugar. Las noticias de Wolong seguían llegando de forma intermitente. El enfrentamiento con la constructora había entrado en un punto muerto. Después de que Wang Qiang y los suyos destrozaran los coches de la constructora, la otra parte también endureció su postura. No solo cancelaron la bonificación de 200.000 por desalojo, sino que además emitieron un comunicado. Si los aldeanos seguían obstaculizando las obras, exigirían por vía legal las pérdidas económicas causadas. Entonces los aldeanos se asustaron. Pero Wang Qiang y Li Fukai convocaron otra asamblea general. Es la táctica de intimidación de la constructora. Son las últimas tinieblas antes del amanecer. Si aguantamos un poco más, la victoria será nuestra. Tengo información interna. El aeropuerto es un proyecto aprobado por la provincia. No hay posibilidad de cambio. La constructora está más desesperada que nosotros. Cada día que se retrasa ellos pierden más. Ahora es cuestión de ver quién aguanta más. La mayoría volvió a dejarse convencer. Votaron por creer. Incluso llevaron el asunto a la televisión municipal. Efectivamente, enviaron a un periodista a hacer una entrevista. Vi ese programa por internet. Un grupo de aldeanos rodeaba al periodista contándole sus penas sin parar. Hemos vivido aquí toda la vida. Y ahora nos echan por construir un aeropuerto, dándonos tan poco dinero. ¿Cómo vamos a vivir después? Wang Qiang, como representante de los aldeanos, concedió una entrevista exclusiva. No somos propietarios obstinados. Somos demandantes legítimos de nuestros intereses. 2.800.000. ¿Qué pueden hacer hoy en día? No pedimos mucho. Siguiendo los estándares de otras zonas, denos un precio justo. Hablaba con una solemnidad tales, como si fuera la personificación de la justicia. Al emitirse el programa, causó bastante revuelo en la zona. La opinión pública se encendió de nuevo. La mayoría apoyaba a los aldeanos e insultaba a la malvada constructora. Wang Qiang y Li Fukai alcanzaron la cima de su popularidad en el pueblo. Incluso organizaron un grupo de vigilancia para turnarse día y noche en la entrada del pueblo, revisando todos los vehículos desconocidos que entraran. Temían que alguna familia contactara a escondidas con el proyecto. Todo el pueblo de Wolong se había convertido en una fortaleza. Estaban unidos y protegían aquel sueño de hacerse millonarios. Una noche, mi tío séptimo volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba agotada. Shawan, el pueblo se ha vuelto insoportable. ¿Qué ha pasado ahora? El otro día, la mujer de Wang Qiang fue a que le echaran las cartas y le dijeron que esta tierra es una vena de dragón. El aeropuerto, si lo construyen aquí, traerá prosperidad durante 3 generaciones. También dijo que quien se vaya primero cortará su propia vena de dragón y tendrá muy mala suerte. Me quedé boquiabierto. ¿En qué siglo vivimos? ¿Todavía hay quien se cree esas cosas? ¿Tú también te lo crees? Yo no, claro que no. Pero la gente del pueblo sí. Ahora quien hable de firmar quiere arruinar el Feng Shui de Wolong. Anteayer, los de la familia Liu los terceros recapacitaron y quisieron ir a ver a la gente del proyecto, pero el grupo de vigilancia los encerró en su casa y casi los matan a golpes. La puerta de su casa la rociaron con sangre de perro. Me quedé callado. El asunto había traspasado los límites de la razón y se deslizaba hacia un abismo de locura. La codicia junto con la ignorancia es el veneno más terrible. Shawan, hiciste bien en marcharte entonces. Este lugar ya no es el Wolong que conocíamos. Colgué y sentí un escalofrío. Si por aquel entonces hubiera dudado un instante, hubiera vacilado un poco y hubiera decidido quedarme con ellos. Ahora, en ese pueblo enloquecido, obstinado y sin remedio, habría uno más. Yo no quise seguir pensando. Desde aquel día, bloqueé todas las noticias sobre Wolong. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegó de nuevo la primavera, ya me había afianzado por completo en la ciudad. Con el capital que tenía, asociado con un amigo, monté una pequeña agencia de cultura y comunicación. Aunque no era grande, el negocio era estable. El recuerdo de Wolong, el lugar que me vio crecer, se había ido difuminando en mi memoria. Creí que mi vínculo con ese pueblo se había roto para siempre. Hasta que, en la víspera del festival de Qingming, recibí una llamada de mi tío séptimo. Shawan, ¿vuelves este año al pueblo a limpiar la tumba de tus padres? La voz de mi tío estaba inusualmente ronca, con un cansancio y un miedo indescriptibles. Vuelvo, ¿por qué? Shawan, en el pueblo puede pasar algo gordo. Hace casi 3 meses que no viene nadie del proyecto del aeropuerto. La oficina temporal lleva tiempo vacía, abandonada. ¿Y Wang Qiang y los demás? Ellos
Al principio decían que la constructora no podía aguantar más, que se hacían los muertos, para que nosotros cediéramos primero. Wang Xiao decía que mantuviéramos la calma, que la victoria estaba cerca. Pero ya van 3 meses, y no hay ni un solo movimiento. Anteayer oí un rumor, que en la provincia han tenido una reunión, y creen que el costo de la expropiación en nuestro pueblo es demasiado alto, que la idiosincrasia de la gente es problemática, y que han decidido cambiar la ubicación del nuevo aeropuerto a la vecina ciudad de Fengming. ¡Pum! Algo estalló en mi cabeza, aunque ya lo presentía. Cuando el día llegó, sentí un vuelco en el corazón. Tío Séptimo, ¿es segura la noticia? Todavía no es segura, solo un rumor, pero en el pueblo ya hay gente que empieza a inquietarse. La semana pasada, Wang Qiang y otros fueron al pueblo a preguntar, pero ni siquiera los dejaron entrar por la puerta. Li Fukai llamó al alcalde, pero ya no le cogen el teléfono. Ahora en el pueblo corren todo tipo de rumores. ¿Es que no se dan cuenta de la gravedad del asunto? Algunos se dan cuenta, pero no se atreven a hablar. Wang Qiao todavía se mantiene firme. Si no sé decir que el aeropuerto ha desaparecido, se enfada con él. Lo llama traidor, que debilita la moral. Dice que dentro de unos días irá a la ciudad, a la provincia, que tiene contactos para averiguar la verdad. Sonreí con amargura. A estas alturas, él sigue soñando. Xiaoan, ten cuidado cuando vuelvas esta vez. La gente del pueblo está muy alterada, como un barril de pólvora. Cualquier chispa lo enciende. No los provoques. Entendido, tío Séptimo. Gracias por decírmelo. El día de Qingming, decidí volver a Wolong en coche, solo para charlar un rato ante la tumba de mis padres. Y también para ver con mis propios ojos el final de aquel conflicto. Cuando casi llegaba a la salida de la autopista, el móvil vibraba de repente. Era una notificación de la aplicación. Anuncio definitivo sobre el cambio de ubicación del nuevo aeropuerto. El anuncio era conciso. Debido a los grandes obstáculos en la expropiación del terreno originalmente previsto en el pueblo de Wolong, lo que ha provocado una larga parálisis del proyecto, para garantizar la ejecución del proyecto clave en el plazo previsto, tras su estudio por parte de las autoridades provinciales y municipales, el nuevo aeropuerto se trasladará íntegramente a la ciudad de Fengming. El anuncio entra en vigor hoy mismo. Todos los acuerdos previos y planes de compensación relacionados con el proyecto original quedan a partir de la fecha de este anuncio totalmente anulados y sin efecto. Totalmente anulados y sin efecto. Eso significaba que, en teoría, el contrato que yo había firmado también se anulaba. Pero mi dinero ya lo había cobrado. Había comprado casa y coche. Mi nueva vida estaba encaminada. Ese anuncio para mí no era más que un papel mojado. Pero para los demás habitantes de Wolong, esas palabras eran una sentencia de muerte. Anunciaban que todo un año de lucha había sido un absoluto disparate. El sueño de los 8 millones se había roto, y hasta los 2,8 millones iniciales se habían esfumado. Conduje hacia el pueblo. Las obras antes llenas de actividad estaban en ruinas. Toda la maquinaria había desaparecido. Solo quedaba esa cicatriz fea y abandonada. Eso era lo que habían conseguido con un año de espera, y con los 2,8 millones. Varias figuras salieron corriendo de los callejones hacia mí. Al frente estaban Li Fukai y Wang Qiang. Después de un año, parecían 10 años mayores. ¿Todavía te atreves a volver? Vaya, no te va mal. Hasta coche tienes. ¿Has venido a reírte de nosotros? He venido a limpiar la tumba de mis padres, dije. Vienes con buenas intenciones, seguro. Estás aquí para reírte de nuestra desgracia. ¿Acaso sabías tú que el aeropuerto había desaparecido? Esa última frase la gritó casi. Los aldeanos que estaban detrás, al oír el aeropuerto ha desaparecido, temblaron. El pánico se reflejó en sus rostros. Li Fukai agarró a Wang Qiang, que estaba exaltado, y esbozó una sonrisa más fea que el llanto. Xiaoan, has vuelto. No hagas caso a Wang Qiang. Es que está muy presionado. Este año no ha sido fácil quedarse mirando un terreno baldío, soñando con 8 millones. Ciertamente no ha sido fácil. Mis palabras fueron como una aguja que perforó su frágil careta. ¿8 millones? Ahora no ha quedado ni el eco. Yo vendía hasta los cerdos, esperando cobrar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Su llanto parecía contagioso. Al instante se oyeron sollozos por todas partes. Callaos todos, dejad de llorar. ¿Quién ha dicho que ha desaparecido? No es cierto. Solo quiere desanimarnos. En ese momento, llegó corriendo un joven, con el móvil en la mano, y una expresión de fin del mundo. Alcalde, hermano Qiang, ¡qué desastre! El municipio ha publicado un anuncio. Es verdad, hay un anuncio. Mirad en el móvil, lo dicen las noticias. El aeropuerto se traslada a Fengming. Aquí ya no hay nada. Li Fukai cogió el móvil con manos temblorosas. Wang Qiang también acercó la cabeza. Cuando vieron con claridad lo que ponía en la pantalla, el rostro de ambos se volvió pálido como el papel. Se acabó, todo se acabó. Wang Qiang se quedó como una estatua, inmóvil, petrificado. Ese anuncio fue como una sentencia que los hundió a todos en un abismo sin retorno. Tras un breve silencio sepulcral, la multitud estalló. Dios mío, ¿es verdad que ha desaparecido? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Wang Qiang, ¿no decías que tenías información interna? ¿No decías que seguro que lo construían? ¿Qué me dices ahora? Nos has arruinado a todos. Sí, y también Li Fukai. Los dos insististeis en plantaros como propietarios obstinados. Queríais 8 millones. ¿Y ahora qué? No nos queda ni un céntimo. ¡Os voy a matar, desgraciados! Los aldeanos enfurecidos se abalanzaron y empezaron a golpear a Li Fukai y Wang Qiang. La situación se descontroló por completo. Aquellos dos que antes consideraban héroes y líderes se convirtieron en el blanco de todas sus frustraciones y desesperación. Basta ya, que pegándoles no se arregla nada. ¿Así va a volver el dinero? Estas palabras fueron como un cubo de agua fría. Los golpes cesaron. Todas las miradas se clavaron en mí. Ya no eran como un año atrás, desprecio, burla, enfado. Era una mirada de desesperación mezclada con envidia, remordimiento y súplica. Ante sus ojos, yo era el único que había agarrado el salvavidas. El único triunfador. Xiaoan, tío, lo siento. Tío, te ha fallado. Fuimos unos ciegos. Estuvimos locos. Seguimos a Wang Qiang. Nos dejamos llevar. Somos unos idiotas. Lloraba como un niño. Lo miré y no dije nada. También trajeron a Wang Qiang, empujado por unos parientes hasta delante de mí. Aquel que una vez fue tan arrogante, que me señalaba con el dedo llamándome traidor, ahora parecía un gallo desplumado, sin un ápice de altivez. Me miró la ropa limpia que llevaba, y luego se vio a sí mismo. La enorme diferencia lo derrumbó por completo. Primo, me equivoqué. No debí incitar a todos a plantarse. No debí insultarte. No debí impedir que te fueras. Fui codicioso. He perjudicado a todos. Les fallé a todos. Fallé a los antepasados de Wolong. Por tus tíos. Sálvanos. Seguro que tienes alguna solución, ¿verdad? Tú conoces a mucha gente en la ciudad. Habla con la constructora. Ya no pedimos 8 millones. No pedimos nada. Con los 2,8 millones de antes vale, ¿no? Por favor. Los demás aldeanos también reaccionaron y se arrodillaron en masa. Xiaoan, ayúdanos. Reconocemos que nos equivocamos. De verdad que lo reconocemos. Con tal de cobrar, te besamos los pies. Te pondremos una placa de larga vida. Al ver a toda esa gente arrodillada ante mí, no sentí ninguna satisfacción. Simplemente con calma les dije una verdad palabra por palabra. El anuncio lo dice claramente. Todos los acuerdos quedan anulados. Ustedes mismos lo eligieron. Dicho esto, ya no los miré. Avancé entre ellos. A mis espaldas quedaron los gritos aún más desgarradores de Wang Qiang y los lamentos desesperados de los aldeanos. Me dirigí a la tumba de mis padres. Les conté que había comprado una casa en la ciudad, un coche, que tenía mi propio negocio, que todo iba bien. Me senté en el coche, encendí el motor y salí de Wolong. Supe que nunca volvería. Esa historia absurda y triste de Wolong también debía terminar. Unos días después, recibí otra llamada de mi tío Séptimo. Después de que te marchaste aquel día, los aldeanos se volvieron aún más locos. Toda la ira se desató sobre Li Fukai y Wang Qiang. Li Fukai fue acorralado en su casa por un grupo de aldeanos enloquecidos. Derribaron la puerta de su patio, rompieron los cristales de las ventanas. Al oír tantos insultos y maldiciones, Li Fukai sufrió una congestión y le dio un derrame cerebral ahí mismo.
mismo. Lo llevaron de urgencia al centro de salud del pueblo. Naturalmente perdió el cargo de alcalde. El municipio envió pronto un nuevo secretario para encargarse del desastre. Pero este desastre no tiene arreglo. A Wang Xiang le fue aún peor. Se convirtió en el blanco de todas las iras del pueblo. Su mujer se fue a casa de sus padres con los niños y pidió el divorcio. Wang Xiang se quedó completamente solo. Ahora este pueblo está definitivamente deshecho. La gente se ha desunido y sin unión no queda nada. Los que han podido se han ido a buscarse la vida fuera. Solo quedan los que no pueden moverse. Viejos, enfermos, débiles. Pasan los días sentados en la entrada del pueblo, mirando el gran charco y sin decir palabra. ¿Qué te parece todo esto? Tío Séptimo, haz planes para irte también. Voy a ir a la ciudad con mi hijo. Un pueblo lleno de vida. Por un sueño de riqueza irreal. Terminó convertido en un páramo. No fue un desastre natural, sino un desastre provocado por el hombre. La historia de Wolong se la llevó el viento. Aquella codicia y aquel arrepentimiento, aquella miopía y aquellas disputas, se convirtieron en la lección más profunda de mi vida, recordándome siempre qué es lo que realmente vale la pena atesorar y perseguir. En el viaje de la vida siempre hay tormentas y bancos de arena, pero si se elige el rumbo correcto y se mantiene la esencia, siempre se puede llegar a ese puerto de paz y prosperidad.